Hola, ¿me escuchan? Hola, profe. Sí, se te escucha. Ah, perfecto. Esperemos que se reúnan todos. Tenemos 11 nada más. Voy tomando lista. Díganme, Roxana da toma. Espérate, así ya voy poniendo los que... Da toma. Presente. Da toma. Sgrasuti. Tenemos que tomar lista ahora. Y de paso gano tiempo. Sgrasuti. Presente. ¿Quién más? Sgromo. A ver si estamos... Profesora, ¿Sí? disculpe, soy Ponce de León, pero no Sí. puedo prender la cámara porque estoy en medio de una mudanza usando solamente el celular. Así que ¿puedo seguir la clase así, por favor? Sí. La de repaso? Bueno, acordate que es por vía de excepción, pero sí. Por favor, gracias. Espérate que te pongo presente, Ponce de León, María del Carmen. Exacto. Bien, Muchas me queda gracias. Gargiulo por nada, Gargiulo. Valentina, presente. Valdés, Mirna, presente. Valdés, Cerdá. Presente, profe. Bien, Cerdá, presente. Gómez, Mica Gómez. Presente. Porté, Juan Cruz Porté. Presente. Porté. ¿Sos hijo de Federico Porté? No, de Gastón. De Gastón, me equivoqué. Sí, de Gastón. Mira. No puedo creer, yo estudié con tu padre, con tu madre, y ahora me encuentro con los hijos. Me siento Tutankamón, yo, como así. Presti. Presente. Presti. De Stephanie. Profe, yo rendí sociedades libres, así que no creo que vaya a estar en el listado. Te anoto, espérate, de Stephanie. Muchas gracias. Profe, te escribieron por el chat. A ver, ¿quién me escribió? Espérate que lo encuentre. Hola, profe, yo trabajo en el Consejo Deliberante y no puedo encender la cámara porque estamos en sesión, pero estoy escuchando. ¿Quién es? Di Paola Marianela. Di Paola. Bueno, ok, espérate que le contesto. Di Paola. ¿A quién más dije de Stephanie que vos no estabas, que diste libre? Sí, así es, profe. Yo la De di libre Stephanie. en sociedades, entonces... Profesora, Sí. Marcos, no sé si si me nombró. No te nombré, Marcos. Los voy viendo por el casillero y voy anotando. Ah, bien. No agarré la lista, pero porque eran poquitos. Ahora me parece que voy a... Es que siguen siendo pocos. Marcos, espérate. Marcos Mariano. Correcto. Exacto. Muchas gracias. Cerdá, Hola, Selma. Hola, Sil. Ahí escucho. ¿Dónde estás? Ahí te veo. ¿Cómo estás, Ahí Sil? tengo audio y cámara. Bien. Hola, Selvi. Estoy tomando lista. María Laura, ¿tu apellido, María Bien. Laura? Russo, buenas tardes. Russo. No aparece tu nombre. Russo Aguirre. Ay, que te veo, sí. Valdés está, Marianela Di Paola está. Bueno, después tomamos al final. Marcos está. Roxana la toma. Yo digo de Natalia Álvarez, recién entró. Álvarez. No te anoté, mira. Presente. Bueno, me van a ir Priscila avisando. Caliba, A mí no me doctora. anotó. Caliba. Bueno. Pasica Después, Kevin. ¿cómo se escribe? Pasica. Pasica, espérate. Pasica Kevin, presente.
Bueno, Carmelino. Después voy a tomar al final, chicos, también, y redondeamos todos. Carmelino. Bueno, queremos arrancar con la doctora de Gregorio, que está ahí, ya la vieron, porque las dos tenemos actividades como para cortar 4:15, 4:20. Entonces no queremos perder tiempo ahora, siendo que es una clase de repaso, de manera que nosotras no vamos a desarrollar particularmente ningún tema, a menos que quieran que hablemos de algo en particular, pero quedamos sometidas a las preguntas, de que ustedes tengan las dudas que tengan de los temas en general que van a estar incluidos en el parcial. Particularmente, ¿hay algún tema que les cueste más que otro? Dale, sí. Selva, perdón que acoto esto. Bueno, el examen ya saben todos, el parcial que va a ser oral, que nos vamos a dividir en grupos, las distintas docentes, de a dos vamos a tener asignados determinada cantidad de alumnos, y como nos comentaba en la otra clase la adjunta, la doctora Cereijido, la idea es que ustedes puedan traer para dar una entrada, digamos, al parcial, un tema preparado. Los que pedimos es que ese tema se sepa, se pueda, digamos, abarcar en su totalidad, lo más, digamos, puntual posible, porque, bueno, ustedes van a arrancar hablando y de ahí pueden surgir preguntas nuestras, ¿sí? Es decir, si bien la materia se estudia, cualquiera sea el parcial, es distinto la forma de tomar de un multiple choice como era para justificar a esta forma de darlo oral, ¿no es cierto? Así que, bueno, básicamente eso, porque la idea es que ustedes el tema lo desarrollen, lo abarquen, lo agoten y pueda dar lugar a repreguntas nuestras para, bueno, seguir ahí en el desarrollo del parcial, ¿se entiende? Así que, bueno, eso quería acotar, Selva. La metodología es como cuando son presenciales, que desarrollan un tema, elección de ustedes, el que quieran, sí. Como hacen capilla, acá no van a tener capilla en términos de presencialidad, desarrollan el tema y pónganse de nuestro lado como docentes. Si ustedes me eligen, yo quiero hablar de verificación, y llegan y les tenemos que estar arrancando las ideas, no está bien preparado el tema. Ustedes nos tienen que aunque sea acotado, no pedimos que sea un compendio, no que es una exposición superlativa de lo que están hablando. No. Pero sí que nos marquen las ideas, el concepto general de la idea, el concepto de la idea de la materia de lo que están hablando. Que por supuesto es la elección de ustedes. Entonces, esa parte por lo menos les habilita a un segundo paso, que es las repreguntas, y además que con eso damos por satisfecho. Y facilita mucho el parcial de ustedes, el examen. Así que bueno, en el repaso ya les digo, no vamos a tener ningún tema puntual, a menos que ustedes digan, bueno, quisiera que nos hablen de algo porque no lo entendí yo. Digan con total libertad y naturalidad. A ver, Guadalupe, ¿vos levantaste la mano? Sí, profe, tengo una pregunta que no lo entendí bien. Respecto de cuando estamos hablando del incidente de revisión, el plenario Sí. Rafiki, que habla de cómo se va a notificar y todo eso, no lo entiendo bien cómo es el Esto es así. A vos te dice que una vez que vos tenés la sentencia del 36 y que te habilita, que te va a dar por verificado o declarado admisible o no admisible los créditos, ¿no es cierto? Suponete que te hayan, que no te conformaste con la declaración de no admisibilidad o inadmisibilidad, o incluso puede ser el mismo deudor el que recurra, porque declaró inadmisible algo que él no quiere que entre al proceso, tiene una acción que es el incidente de revisión que está contemplado en el artículo 37. De la lectura del artículo 37 dice que es en determinado tiempo, fíjate bien, léanlo, para que trabajemos sobre la letra de la ley, que ha generado muchísima especulación, porque dice,
el que declara admisible o inadmisible puede ser revisado a petición del interesado, segundo párrafo, formulada dentro de los 20 días siguientes a la fecha de la resolución prevista en el artículo 36. Y acá empieza todo. Lo primero que les tengo que decir es que el fallo Rafiki es un fallo de capital. Los plazos en capital no tienen nada que ver con los plazos en provincia. Si bien son los mismos, se aplica la misma ley, en capital se aplican rigurosamente. No me pregunten, son juzgados especializados, pero se aplican rigurosamente. En provincia son más laxos, de manera que si el juez dice que tendrá que dictar resolución en tanto tiempo, acá se estira muchísimo. Como no especifica, dice, desde que debió haber sido, ¿y cuánto debió haber sido? Supónganse que tenemos una fecha, límite, hoy qué día es, 22, que tenía que haberse dictado hoy. Eso nos marca el fallo Rafiki que puede haber 3 plazos, o que lo hizo antes del 22, o que lo hizo el 22, o que lo hizo con posterioridad, que es lo que rigurosamente nos va a pasar a nosotros en el ámbito de provincia, con bastante posterioridad a la fecha que tenía del pronunciamiento. Entonces, la determinación de eso, después se reúne un fallo plenario que determina, que es doctrina plenaria, que determina otra circunstancia, perdón que interrumpa, otra circunstancia, desde que queda firme, porque acá la postura de nuestra cátedra durante muchos años fue, bueno, desde que quede notificado el Ministerio Legis conforme las pautas procesales. Sin embargo, la doctrina es clarísima, que la mejor hermenéutica de la ley o de un fallo es precisamente la letra, donde no hay que interpretar. Eso es lo que dicen los analistas del fallo Rafiki. Y dice, si nada dice, es desde que se debió dictar la resolución, desde el día. Pero ¿qué pasa? Si se dictó antes, puede pasar inadvertidamente para quienes les está corriendo el plazo. Entonces se tiende, cuando fue antes, se extiende hasta el día 22, siguiendo el ejemplo que habíamos marcado. Se entiende que se empieza a contar la fecha desde el día 22. Suponete que lo hizo el 20. Notificado por un Ministerio Legis. ¿Se entendió ahora? El fallo Rafiki te da 3 plazos. Que sea dictada la resolución del 36 antes, que sea dictada en tempus, in tempus, o que sea con posterioridad. Si es in tempus, es desde la fecha, no de que quede firme. Si hoy se dictó, es del día 22. Si es anterior, el día 18, se toma el 22. Y si es posterior, desde que quede notificado al Ministerio Legis. De todas maneras, vos fíjate que esto está clarísimo en la ni siquiera te lo leas todo, si no te dan los tiempos ahora para el parcial. Pero vos fíjate la parte resolutiva del fallo, que te aclara perfectamente los 3 estadios. Perfecto, sí, sí. Antes, en intempore o con posterioridad. Exacto. Gracias, bien, profe. Por nada. Lo que pasa que, como bien decía la doctora Pandolfo, hay que tener en cuenta, chicos, ahora con esto de la pandemia, a veces nos sorprendemos porque lejos de estar todo más atrasado, los juzgados hay muchas cosas que están muy al día. Pero hubo momentos que las sentencias del artículo 36 en Mar del Plata, Selva, vos lo podés confirmar, llegaron a tardar en su dictado 2 años. Yo tuve una de 1 año. 2 años, o sea, bueno, y bueno, por eso, o sea que, entonces por eso después también fue este fallo en todos los congresos que íbamos, las jornadas, siempre era un tema de discusión, de análisis, porque bueno, a ver, ustedes ya lo saben esto también, la sentencia del 36 no es apelable por sí. El medio para recurrirla o para quejarse es el incidente de revisión, con todo lo que esto implica, porque es la última oportunidad y la única que voy a tener el incidente de revisión, no confundirlo para nada con un incidente de verificación tardía, que es cuando yo no fui diligente o no estuve o me enfermé o me olvidé
de no verificar temporáneamente, entonces la ley me permite el artículo 56. El incidente de revisión como tal es la única posibilidad que tiene el acreedor o el deudor concursado de quejarse ante determinada situación que haya salido respecto a un crédito. Entonces, bueno, realmente también desde los abogados, siempre este fallo Rafiki fue muy comentado por esto, ¿no es cierto? Sí. Pero bueno, me parece que ahí quedó en claro. Este recurso de revisión que dice Silvana, estamos hablando 20 días, dice 20 días. Cuando no dice nada la ley, ¿cómo se cuentan? ¿Cómo se cuentan? Díganme ustedes. Hábiles judiciales. Judiciales. Que se extiende bastante, porque ahí están los fines de semana, los feriados, cuando es hábiles judiciales. Los días se cuentan por hábiles judiciales, a menos que la ley expresamente diga otra cosa. Y acá habla de 20 días, de manera que son días hábiles judiciales. Y además, este recurso de revisión tiene doble faz, porque puede ser de que el acreedor que no consiguió entrar recurra para que se revise la decisión para poder entrar en su calidad. También lo puede hacer, o sea, él quiere entrar, pero también lo puede hacer el deudor, por ejemplo, porque dice, no, yo a este ya le pagué, yo ya arreglé, quedamos, no le debo nada, entonces sáquelo, exclúyalo. Porque es como yo digo, si yo soy deudor y tengo 1 millón de pesos y le debo a mis 10 acreedores 100.000 a cada uno, yo no voy a tener problema, porque mi capital me va a alcanzar para pagarles a cada uno. El tema es cuando yo tengo 10 acreedores de 100.000 y yo tengo 500.000. Entonces, ahí es donde empiezan a jugar quién entra, quién no entra, porque el patrimonio finito no va a alcanzar para todos. Ahí es donde empiezan a jugar, que es como yo digo de una manera poco académica, empiezan a los codazos, a ver quién tiene mejor derecho, quién tiene privilegio, quién tiene mejor posicionamiento que el otro. Porque como saben que no van a cobrar todos, bueno, yo a los codazos intento ganar mi posición para poder obtener algún beneficio de satisfacer mi creencia. ¿Se dan cuenta? Sigan ustedes preguntando. ¿Qué pasa con la verificación? ¿Alguno de ustedes se anima a relatarme la verificación? Para que entre todos vayamos aportando y hacemos un juego de aportes a esto. ¿Quién se anima? Sin miedo, esto no es una evaluación, estamos ensayando. Bueno, veo si puedo. Dale, Sí. dale, yo te apoyo, dale. Bueno, en principio cuando antes de, digamos, de la verificación, tiene que ser el juez en la sentencia de apertura quien va a determinar qué días se van a presentar. Una vez que el plazo, ahí no me acuerdo. Que te dice entre 15 y 20 días que se calculan desde la última 15 20 publicación. días, sí. Desde Cierto, la última, cierto. y de De cuándo la última publicación de... Tengan en cuenta esto, cada vez que les dicen 10 días, 15 días, ¿desde cuándo? Porque vos te dicen 10 días, pero ¿desde cuándo se empieza a contar? Siempre tengan en cuenta eso para indagar en la ley, a ver, ¿y desde cuándo? Porque fíjense lo que hablamos recién. Cuando el juez se demoró 2 años, como dice Silvina, 1 año en el caso mío, que yo quería la sentencia verificatoria, a ver qué salía, y no sale, no pasa nada. En realidad los jueces se extienden, hay una sanción dicha por la ley, pero nunca se aplica. Ahora, si yo me paso del plazo, pierdo el derecho. No es lo mismo para los operadores del derecho que para el sistema judicial. Por eso es muy importante saber desde cuándo se empiezan a contar los plazos. Porque podemos saber muchísimo derecho de fondo, pero si le erramos a los plazos, no nos va a servir. Es muy importante el procedimiento, porque donde pifiaste el día y te pasaste uno, te dicen, no, ya se venció, plazo vencido. Y ahí todo el fundamento de derecho, aunque sea escrito por la más alta doctrina, estás afuera. Perdiste el derecho de ejercerlo, ejercer esa acción. Bueno, 15, 20 días contados desde que se estime la última publicación de dictos. Sí, ahí es cuando el síndico va a poder mandar las cartas a los acreedores
que fueron notificados por la demanda que presentó el concursado, se van a mandar una carta a los acreedores. También se van a poder... Te freno. Perdona, así jugamos que lo vamos completando. Y los demás también intervengan, ¿eh? Vos ya pasaste al síndico. En esa misma sentencia de apertura se ordena el sorteo del síndico, que se desinsacula. Yo lo expliqué en una clase pasada. Se desinsacula un síndico de la lista. Sí. Puede pasar que ese síndico esté dado de baja porque se murió, porque está enfermo de COVID, porque tiene un motivo de excusación o recusación, igual que los jueces, respecto a ese deudor. Entonces, no necesariamente el síndico sorteado va a ser el que lleve a cabo la misión, porque puede tener alguna de estas causales. De manera que se sortea el síndico, se le avisa al colegio profesional, que es el Consejo de Ciencias Económicas, y se presenta el síndico, que es online ahora, a aceptar el cargo. Ahora, a partir de la aceptación del cargo, es que empieza a correr lo que vos decías. El síndico manda las cartas, porque antes no podíamos, no teníamos síndico todavía. Claro. Entonces, salió este síndico, aceptó el cargo, y ahí inmediatamente la responsabilidad empieza a correr en cabeza del síndico, de toda esta acción. Bueno, te sigo. Bien, después también se van a poder presentar a verificar créditos todos los acreedores que crean que tienen un crédito contra el concursado, se presentan a verificar, ellos no necesitan un abogado letrado, ellos directamente van al estudio, a la dirección donde se presentaron, donde aparece en los edictos la dirección del síndico, se presenta ante el síndico, le llevan digamos, un escrito que no tiene nada formal, pero lo que sí tiene que tener es el monto, la causa y el privilegio. Sí o sí tiene que estar eso, con además, copias, doble... individualizar quién sos. Y quién sos, sí. Y quién sos, constituir domicilio especial, ¿entendés? Porque si no, ¿a quién llama el síndico? Vos decís sí, claro, quién sos, haces un relato pormenorizado, sucinto, y ahí decís, bueno, la deuda es monto, causa y privilegio, como vos bien dijiste. Si lo tiene, obviamente. Sí, lo tiene, más vale. Y si tuviera un privilegio y no lo dijo, ¿qué pasa? Suponete, no, era un... sí. Directamente, no se le va a tomar el privilegio. Directamente pasa a ser quirografario porque no dijo que tenía un privilegio. ¿Y qué pasaría con el monto en cuanto a los intereses? Ay, eso no sé. Acordate que los intereses, ¿qué pasa con la presentación de la sentencia? Suspende el curso de los intereses. Sí. Suspende, no corren más intereses. Pero sí corrían hasta ese momento. Había intereses. Entonces, cuando vos vas a verificar, la deuda te la debían hace un año, ¿y vos qué le vas a pedir? ¿Los 10.000 pesos de hace un año? ¿O hasta la fecha límite de acumulación de intereses? Y más en un país tan inflacionario como el nuestro. Vos los vas a querer cargar. Entonces, vos tenés que calcular los intereses. Vos no tenés que decir 10.000 pesos más intereses moratorios, compensatorios, los que vos quieras. Vos tenés que hacer el cálculo de intereses. Porque si vos decís genéricamente más intereses, no corren. No te lo claro, van ya no corren. Tenés que... Bien. Vos tenés que decir, son 10.000 más 5.000 de intereses, de última te los va a bajar el síndico, que puede. Lo que no va a poder ser es agregártelos, ni el síndico ni el juez. Entonces, bien, monto, causa y privilegio. Monto con intereses calculados e indicados. Causa, obviamente, y, ¿qué dije? Y privilegio eventualmente si lo tuviera. ¿Y cómo sustentás esto? ¿Qué le decís? ¿Es tu palabra? Porque yo te llamé, vos sabés que el año pasado hicimos un práctico y todos los alumnos decían, no, porque yo lo llamé por teléfono, usted me tenía que pagar y lo llamé 20 veces por teléfono y lo reclamé, qué sé yo, y no era insuficiente para acreditar como valor probatorio. No tenía fuerza probatoria, porque vos decís como reclamante, sí, yo te llamé 20 veces por teléfono, y yo del otro lado te digo, no me llamaste, y se acabó la discusión. Vos tenés que mostrarme toda la documentación, cartas documento, telegramas, todo lo que vos hayas hecho fehaciente,
reclamos de todas las formas que vos hayas reclamado, que me lo puedas acreditar y me lo mostrás ahí. Me mostrás el crédito que tenés, porque vos tenés que acompañar, ¿viste? Cuando dice en la norma, dice la documentación respaldatoria. Eso es la documentación. Es el sustrato de tu crédito. Es el sustrato, sí. Una pregunta, ¿y serviría algún intercambio, algún tipo de intercambio electrónico de WhatsApp, mails o algo del estilo? Mira, me atrevo a decirte en los medios de ahora sí. En los medios de ahora sí. Ahora, también es cierto que yo, por ejemplo, estuve en una charla que se dio muy interesante de seguridad informática y hablaba un perito, ingeniero, en el colegio de abogados fue. Y entonces decíamos, nosotros abogados desde la ignorancia, imagínate que yo tampoco soy Bill Gates en esto. Entonces estamos todos aprendiendo en este sistema. Si, por ejemplo, yo te hago una captura de pantalla y llamo a un escribano que me va a cobrar 10.000 pesos por moverse y ver la captura y certificar la captura de pantalla, y vos sabés que decían los peritos que es una prueba insuficiente, porque se puede adulterar eso. Lo que pueden hacer es una forma de encriptar, es una cosa mucho más sofisticada que hace el perito, y por ahí esa prueba que vos me decís, no, pero yo te muestro la captura que te hice de pantalla y te lo certifiqué, y qué sé yo, y resulta que es, primero cerciorate de esa prueba. Pero los tiempos modernos sí, y están introduciendo, de hecho yo estoy dando clase a través de un Zoom, toda esta tecnología es válida, y les vamos a tomar examen a través de un Zoom. Entonces hay que ser flexible a la innovación, y sí, con los resguardos. Por ejemplo, decían, que ¿vieron cuando ustedes ven por televisión un allanamiento que va la FIP y gendarmería o policía, y allanan, y lo primero que hacen en un allanamiento de naturaleza económica es secuestrar, confiscar los CPU. ¿Y qué hace la policía? Decía, y yo me he cansado de verlo por televisión, lo meten en esas bolsas de consorcio, por ejemplo. Es lo peor que pueden hacer, porque creo que hay una estática que se estropea la prueba que tiene el CPU adentro. Entonces, todos eso que estamos aprendiendo ahora sobre eso, pero yo me he cansado de verlo, de ver cuando hacen, confiscan y secuestran material así informático, que lo meten en bolsas de nylon de consorcio, y bueno, y el perito decía, lo pierden. Es prueba que yo se las puedo voltear, decía, porque se altera, no se adultera, se altera la prueba naturalmente. O sea, sí se puede, pero tienen que tener en cuenta que no se pueden basar nada más que en eso. Bueno, te sigo, Guadalupe, seguí en tu... Bueno, todos los documentos van a tener que tener copias, porque si no, el síndico no los va a poder aceptar, él tiene que aceptar con doble juego de copias, todo. Cuando ya cada verificación tienen que tener, presentar un arancel que es del 10%. Abonar. Una que equivale 10%. Al 10% de salario. El 10% el salario mínimo. Del Hoy. salario, estaba entre el salario y el crédito. Salario mínimo vital y móvil. Que hoy por hoy anda entre los 22 y 23.000 pesos un salario mínimo vital y móvil, para que ustedes tengan idea de lo que se abona. Unos 2.000 pesos, ya más o menos. 2.000 y piquito de pesos, sí, una cosa así. ¿Y todos tienen que pagarlo, necesariamente todos? ¿O hay excepciones? Sí, no, hay excepciones, que son los laborales y los que hayan pedido el beneficio de litigar sin gasto. No, no dice eso la norma. Dice cuando el monto no supere, ¿qué? 3 salarios. Crédito menor a 4. A 4, perdón, sí, a 4. Esos quedan exentos de abonar. No, la ley dice 3 salarios. Entonces no dije bien. 3 salarios, sí, 3 salarios, ahí me fijé. ¿Quién fue que me hizo pisar el palito? 3 salarios. 3 salarios. Y créditos de causa laboral, ahí va, eso. Exacto. Crédito de causa laboral. ¿Y a dónde va esa plata? ¿Qué sucede con esa plata? ¿Qué hace el síndico con esa tasa? ¿Para qué la aplica? Lo va a aplicar a toda la investigación, procesos, papeles, todo lo que las compulsas que la hace, toda su tarea verdaderamente investigativa que tiene el síndico a partir de la presentación,
y si existiera un excedente, se lo imputará lo verificará como crédito. Lo cual, imagínense, que si estamos hablando que esto va a durar 3, 4 años, los 2.000 ¿Sería como una pesos especie de anticipo para gastos en los procesos ordinarios, por ejemplo, que se le pagan a los peritos? sería como una especie, pero en realidad precisamente para eso. Es precisamente para eso. Para Sí. que tenga movilidad. Que hasta hace poco era de 50 pesos, era un chiste. Hoy también Era nada. 2.200 es un chiste, Sí. porque en realidad es mucha la tarea que hace el síndico. Volviendo a la verificación. Suponete que el deudor denuncie 10 acreedores. Además de hacer su presentación y toda la documentación y todo lo que tenga, según sea persona física, jurídica, todo lo que va a presentar en el 11, denuncia a 10 acreedores. Su crédito, su pasivo, perdón, es de 10 acreedores. Llegan al síndico y se presentan 20 acreedores. ¿Tiene alguna sanción el deudor? No. Nada, no pasa nada. No pasa nada. Se van a presentar 20 y se le van a mandar las cartas, como vos decías, que va a tener que depositar el dinero. Una cosa antes de avanzar. Vos dijiste se presenta en la oficina del síndico. Ahora hay varios juzgados, no todos, pero varios, que con esta cuestión de la no presencialidad ya no te dejan entrar a un juzgado. Incluso ahora, para pedir el préstamo de un expediente, lo tenés que pedir a un correo especial y te asignan un día y ese día entrar, te atienden de seguridad. O sea, no podés entrar como se entraba antes. Esto para restringir precisamente por una cuestión sanitaria. Entonces, todo esto es online. El síndico, una vez que se contacta con los acreedores que se han presentado, les va a dar su CBU para que este dinero que van a depositar, lo depositen en cuenta y después se lo acrediten online por PDF. Se lo mandan escaneado. Lo mismo sucede incluso con la verificación, que algunos juzgados la están haciendo todo online. Es decir, una vez que tenemos el domicilio del síndico, se pone también en el edicto el domicilio electrónico del síndico. Y todo esto que vos dijiste se presenta en PDF. Por supuesto, teniendo la documentación, porque si te la pidas, porque vos fíjate que ahí cuando estás hablando en el 32 te dice, vos retirás la documentación original en el caso que sea presencial. La tenés que tener siempre a disposición, porque si el síndico te la vuelve a pedir y vos no la llevas, dice una palabrita mágica, obsta la verificación. Por más que hayas presentado todo, abonado la tasa, si el síndico te la requirió nuevamente para un nuevo control, porque le quedó una duda, y vos no se la acercás, obsta a la verificación, no te verifica. Entonces, cuando ustedes que van a ejercer de abogados del deudor seguramente, tienen que estar atentos a los plazos, a los términos, a los emplazamientos, por una cuestión de praxis profesional, porque la responsabilidad es toda nuestra en ese momento. Bueno, Guada, seguí. Bueno, presentó todo. Sí. Presentó todo, el síndico lo que va a hacer va a armar un legajo por cada acreedor con todos los papeles para la verificación, y ahí es cuando se hable un plazo de impugnación. ¿De cuántos días? De 10 días. Exacto. Contados desde la última día desde la verificación, que puede presentarse a verificar. Muy bien. ¿Y qué pasa con eso? Suponete que hay 10 créditos. Y 2 fueron observados o impugnados que el legislador los usa como sinónimo. ¿Los impugnó o los observó? ¿Qué hace el síndico con eso? El síndico lo tiene que anotar y eso después, dentro de las 48 horas, se lo tiene que mandar al juez, a todas las impugnaciones y observaciones que se han hecho. O sea, no se sustancia, ¿no? Lo acumula al legajo. El legajo, chicos, es nada más que una caratulita hecha en una hoja 4, donde le pone, si quiere, el monto, el carácter y el nombre, y adentro la documentación. Eso es el legajo. Cuando hay una observación, se la va a asignar a ese están numerados, y una observación se la agregan directamente. Y el síndico no hace más que agregarlo y llevárselo al juez. Seguí. Bien, después va a ser el síndico el que va a realizar un informe general. No, con todo.
primero un informe de cada uno de ellos. El informe individual, perdón, sí. Exacto. Siempre me los confundo, sí, el informe individual. Exacto. De cada uno, con el crédito, el monto, todo lo que tenga, y le va para dárselo, mandárselo al juez, con todo lo que él cree pertinente, que realmente ese crédito tiene que ser verificado, y demás así. Con un consejo. Eso, la palabra, estaba buscando exactamente esa palabra, un consejo. Sí. Es porque acordate que el síndico es un técnico, además es contador. Claro. El síndico hace una labor técnica, entonces emite un dictamen técnico. Y ese dictamen culmina, porque no puede ni laudo, ni fallo, ni nada, sino que hay un consejo que se lo eleva al juez. Al juez. Que no es vinculante, Desde ya te digo, puede ser que declare, que aconseje la no verificación, y para el juez, por supuesto, el juez va a tener especial atención en eso, pero no es vinculante, puede salirse de esa opinión. Seguí, dale, que venís bárbaro. Tiene que estar bien fundado, y ya después pasamos a la sentencia de verificación, que es la sentencia del artículo 36. Perfecto. En el que el juez va a verificar o no los créditos que se presentaron. No. Y si no los verifica, ¿qué pasa? Por ejemplo, de los 10 créditos, uno no pasó nada, nadie lo observó, el síndico aconseja favorablemente. ¿Qué hace el juez que también opina lo mismo que el síndico? ¿Qué hace? Lo verifica. Lo verifica. ¿Y qué efecto tiene esa verificación? De que él va a ser de pretenso acreedor, se va a transformar en acreedor del concursado. ¿Pero qué efecto jurídico tiene? Sí, está bien lo que vos decís, ¿eh? Antes era un pretenso acreedor y ahora es un acreedor concursal o concurrente. Eso está perfecto. Pero además, dice, fíjate que dice, claro. Hace efecto, tiene efecto de cosa juzgada. Cosa juzgada, eso me he olvidado. Sí. Exactamente, salvo dolo. El dolo siempre voltea cualquier acto, ¿sí? El dolo siempre voltea cualquier acto. Sí. No, fíjate que le da un plazo para el dolo, de 6 meses. O sea, que si pasó ese plazo y nadie dijo nada, si hubo dolo, ya pasó. Se caducó eso, porque es por el transcurso del tiempo. Bueno, entonces, teníamos de los 10 créditos. Uno, guíate con la ley porque está muy bien que lo hagas, así, apoyate en la ley, o estamos ensayando. Finalmente, de los 10 créditos, este no tuvo observación, fue aconsejado favorablemente y el juez entiende lo mismo, verifica. El crédito número 2 fue, lo recepciona el legajo, recibe una observación de impugnación, que es acumulado, y el síndico aconseja verificar. Así todo, aconseja verificar, pero tiene una observación. Llega el juez. ¿Qué hace el juez? ¿Cómo lo resuelve el juez? Ponele que el juez piense como el síndico, que la observación es infundada, que no tiene demasiado sustento, y opine que hay que verificarlo. ¿Lo verifica así sin más? Dice, ¿te verifico? No. ¿Lo declara admisible o inadmisible? Muy bien. Natalia, ¿vos dijiste? Lo declara admisible. ¿Por qué? Sí. Porque es como que no viene limpio, sino que recibe una observación. Los efectos jurídicos en realidad van a ser los mismos, no tiene mayor calidad de acreedor adentro una vez que esté adentro. Lo que lo va a favorecer en el caso de que quieran recurrir eso. ¿Por qué? Porque si el otro tiene efecto de cosa juzgada, exacto, si el otro tiene efecto de cosa juzgada, ese queda firme. Ahora, que fue admitible o no admisible, te permite la revisión. Esa es la importancia. Te habilita a que por el 37 diga, te opongas. ¿Sí? Bien. Y entonces estamos en el 37. Listo. ¿Y después qué viene? Y después el 39, ya viene que es el que te confundís. El del informe general del síndico. Esto es una concadenación lógica de actos jurídicos. Todos están enlazados, porque eso es un procedimiento.
están todos enlazados con lógica. Cuando ustedes ven la línea de tiempo, van a ver cómo se enlazan los términos. Entonces, fíjate que vos teníamos, primero a ver si tenían la calidad de acreedores. Consiguieron entrar a través de la verificación o la declaración de admisibilidad. Llegaron a esto. Ahora que llegamos a esto, algunos revisarán, otros se conforman, y ahora ¿qué viene? Otra vez el síndico, un informe general. Hasta acá el informe individual es dedicado a cada uno de los pedidos de verificación, de cada crédito. El general es, como yo digo, es una radiografía de la empresa, porque vos fíjate todo lo que abarca el 39, que habla del activo, del pasivo, de la situación, de la posibilidad. Cuando vos ves, es una radiografía de la empresa, de los empleados que tiene, es mucho más genérico. Y a partir de ahí, bueno, se empiezan a enlazar todos los demás. Bien la verificación, ¿entendieron hasta ahora? Ahora acoto una cosita, Selva, sí. Para que se entienda bien la importancia al momento de lo que implica esta famosa sentencia del artículo 36, ¿no? Porque, bueno, como recién lo decíamos acá, vean bien el artículo 37, lean la ley, porque a veces esta materia también hace que si nos vamos de comentario de artículos de acá y de allá, se hace complicado la ley, léanla y vuélvanla a ver. La realidad es que la sentencia del 36, bien digo, es la que va a integrar y la que va a dar las pautas de el voto del acuerdo y el cómputo de las mayorías. Es decir, ¿cómo se van a formar esas mayorías del 45 de personas y de capital? Mayoría de personas y mayoría de capital. ¿Qué lo va a dar? ¿Lo va a dar lo que dijo el síndico, más la sentencia, más las revisiones? Pues no, lo que lo va a dar es la foto de la sentencia del 36. Es decir, ahí es donde el juez en definitiva va a adoptar la postura del síndico o no, porque como bien decía la doctora Pandolfo, no es vinculante para el juez, pero entonces, bueno, tenemos este elenco de acreedores que van a votar el acuerdo y que son los que van a tener la amplia responsabilidad para dar el pulgar derecho arriba o abajo según el acuerdo que quiera proponer el deudor. Entonces, un acreedor que no es verificado por el juez o que es en definitiva por el juez declarado inadmisible, más allá de que le quepa en primera instancia una acción de dolo porque tiene cosa juzgada, o en la segunda instancia un incidente de revisión porque diga no, es un error absoluto, garrafal, yo soy acreedor y voy a ir a revisión y puedo llegar a la corte y me pueden dar la razón en la corte, la realidad es que no voy a poder votar el acuerdo, ¿sí? Salvo que se llegue a dar la situación que para el voto del acuerdo el incidente de revisión esté ya resuelto, ¿no? Porque ese sería como un castigo que no es lo que busca la ley tampoco, pero que nunca sucede, porque los incidentes de revisión siempre superan en trámite los plazos del dictado hasta el dictado de la sentencia. Pero quería esto aclararlo, porque después cuando se sigue en el artículo de esto de las mayorías y quiénes las conforman y cómo, bueno, la foto está dada por la sentencia del 36. Perdón que acoté eso para que quede después bien en claro. ¿Quién preguntaba? ¿Alguien preguntó Jessica, algo? Respecto a lo que decía la profesora recién, si el incidente igual se resuelve antes de la resolución del 42, igual, ahí tengo la duda, ¿entran y pueden votar el acuerdo? Sí. O sea, que serían los del 36 más los que se resuelvan antes del 42. La idea de formar estas categorías y todo esto va tendiendo a cristalizar, por eso también el tema de los intereses, porque nosotros tenemos que cristalizar el pasivo, es decir, encapsularlo. Si cada acreedor empieza a decir, no, pero a mí me debes intereses moratorios, qué sé yo, y calculan y traen, y todos pueden agregarse y votar, sería un lío, porque no se olviden que esto se llama pluripretensiones. Hay muchísima gente. De hecho, no es tan infrecuente, que
que haya 3.000 acreedores en un proceso, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, que tiene empresas más grandes, de 3.000 acreedores. ¿Cómo disciplinas eso? Si cada uno viene, por eso la inapelabilidad, por eso el sistema procesal está diseñado para que se encapsule y para que no sea ilimitadamente, que todos puedan apelar, que todos puedan modificarlos a medida que pasan los plazos de incrementar su deuda. Esto se cristaliza. Esa categorización que se hace, que se van a formar tantas categorías que como razonablemente intente hacerlo el deudor, que le van a servir, vos ten en cuenta que el legislador ha diseñado la votación para los quirografarios, porque los otros pueden que no voten, no es obligatorio que voten los privilegiados, ni generales ni especiales. Está diseñado para que voten los acreedores quirografarios. Entonces, el 42 te marca el límite, a partir de que hay sentencia de categorización, que te va a decir quiénes son los que van a formar parte, y hasta qué punto. Suponete que haya, por una revisión, por un incidente de verificación tardía, que venga mucho tiempo después, bueno, no van a poder venir, pero no van a tener opinión, pero no van a tener voto. Y es precisamente para la cristalización, tendiente la cristalización del pasivo. Por eso está dedicado a esta mayoría calificada que dice Silvana. La mayoría calificada de 45 refiere al capital quirografario, a mayoría absoluta de personas que representen el 75% del capital. Mayoría absoluta de personas es la mitad más uno o de ahí para adelante. Mínimo mitad más uno, para que sea mayoría absoluta. De ahí, ya les digo, para arriba. Se me fue la cabeza a dónde estaba dirigiendo ¿Puedo hacer una consulta respecto del artículo 45? Sí. Sí. Cuando habla de que estos acreedores representan las 2/3 partes del capital computable, ¿se refiere al capital que conforma esa categoría o al total del capital? No, de esa se van a formar categorías. Perdón, si hay categorías, puede haber una propuesta única en donde vos digas, la propuesta es una carilla, chicos, salvo que estemos hablando del concurso que lo hemos visto también en los cursos, que hay empresas que es un libro, el acuerdo, ¿sí? Y después los concursos que se ven generalmente es una carilla donde dice, propuesta, 60% del pago del capital, intereses a partir de los 2 años de tanto por ciento y primer cuota pagadera al año de la homologación. ¿Sí? Si hay una propuesta única y que no divide en categorías, se tiene que lograr la mayoría de personas y de capital global. Ahora, si hay distintas categorías, que por eso también el juez las tiene que, digamos, les tiene que dar el visto, les tiene que dar el ok. ¿Por qué? Porque lo que implica la categorización, esto es una típica posibilidad de, ya es una tarea muchas veces de abogado, pero también de organización empresaria y de estrategia. Porque si vos dividís, si yo tengo la pantalla de ustedes, que son mis acreedores, y yo a ustedes los divido como yo quiero, y bueno, es mucho más probable que pueda llegar al acuerdo dividiéndolos como yo quiera que a todos juntos, ¿sí? Entonces, tiene que haber una razonabilidad en las categorías, porque si yo divido y categorizo, tengo que llegar en todas a la mayoría de personas y de capital. Pero tengan en cuenta también que todo es muy difícil el trabajo ahí, que lo que parece hecho en 3 renglones. Si yo logro 5 categorías, mientras a mí me conviene tener en cada categoría el mayor número de acreedores posible. Porque después yo en cada categoría voy a tener que tener por lo menos el 2/3, que sería el 66%. Si yo tengo 2 acreedores,
no lo voy a lograr. Lo que voy a tener que buscar mayoría absoluta, unanimidad. Pues si en esa categoría yo tengo 2 acreedores, nunca voy a tener la mayoría absoluta, ni los 2/3. Yo tengo que lograr convencerlos a los 2. Entonces, me conviene tener muchos. Si tuviera 7, yo con 4 logro la mayoría de personas y hay que ver el capital. Ahora, fíjense ustedes, si yo tengo 7 en esa categoría, 7 acreedores, 7 créditos en realidad, porque un mismo acreedor puede tener más créditos, así que estamos hablando de créditos, 7 créditos. Yo logro la mayoría de personas, 4. Ya tengo la mayoría, pero no representan los 2/3, sino que me representan el 60%, me faltan 6. No voy a lograr, no voy a prosperar con esa categoría. No me va a salir bien. Después veremos si me aplican el 52, que es el Crown Manpower. Después veremos si me lo aplican. Pero lo cierto es que yo no obtuve las conformidades de esa categoría. ¿Se entendió? Entonces, es mayoría calificada para los quirografarios. Los que me van a votar son los quirografarios. Y los que me van a hacer mi triunfo, como que obtuve todas las conformidades, son los quirografarios, en tanto y en cuanto yo no haya condicionado a la aprobación por parte de los privilegiados. Los privilegiados son o especiales o generales. El privilegio general es sobre el que hay muchos créditos con privilegio general, se asienta sobre la totalidad de los bienes. Y el privilegio especial sobre uno o determinado. Para que se den, después lo vamos a ver en la quiebra, pero es para que se den cuenta de lo que estamos hablando. Para lograr el consentimiento, yo tengo, la aprobación de esta categoría, yo tengo que, y condicioné a que yo les hice una propuesta y condicioné el resultado a que me aprueben el crédito con privilegio general, es con mayoría de los privilegiados con privilegio general. Porque si fueran de los especiales, tiene que ser unánime, ya no me sirve. Y ustedes me dirán, ¿y para qué lo voy a condicionar? Porque alguna parte de la doctrina dice, bueno, si yo obtengo finalmente, logro las conformidades de los quirografarios, ¿a qué sería suicida condicionarlo a que me firmen, a que me aprueben los especiales? Los privilegiados. Sería suicida, ¿para qué lo voy a condicionar? Pero ustedes imagínense la siguiente situación. En una fábrica, donde yo tengo 40 créditos quirografarios, que ya logré la conformidad. Con un trabajo infernal yo logro la conformidad. Pero resulta que tengo un acreedor con privilegio, con hipoteca sobre el inmueble de mi fábrica. Y otro acreedor con prenda sobre toda la maquinaria. ¿De qué me va a servir el acuerdo que yo hice con los acreedores quirografarios si después estos dos, si yo no acordé con ellos, siguen adelante y me ejecutan todo? Me quedé sin fábrica. ¿Se dan cuenta? En esos supuestos es cuando yo voy a condicionar a que me firmen, porque si no dicen, yo ni loca hago, ¿a qué le voy a poner? Lo normal es que no pase esto, lo normal es que yo no lo condicione, ustedes van a tener que, como abogados, armar una estrategia, razonar esto, y es como un tablero de ajedrez, porque una jugada mal hecha puede desembocar en un montón de cosas perjudiciales para ustedes, para los intereses que están defendiendo, no para ustedes. Entonces, esto de las categorías, esa es la importancia. Y la categorización y el voto, como ustedes recién decían, es dirigido a los quirografarios. Los que votan son los quirografarios. Por eso, si suponete, ¿hasta qué momento? Por ahí la doctrina van a leer que dice hasta el momento de la audiencia informativa, que es 5 días antes de que termine el periodo de exclusividad, podrían llegar hasta ese momento a renunciar a su privilegio, convertirse en quirografarios y votar. Pero me desbarata toda la estrategia procesal, porque imagínense que sea un gran crédito, que a último momento, después que yo negocié todo, este acreedor me renuncia a su privilegio, viene a votarme y me desbarata todo, porque la significación de su decisión, a favor o en contra, me lleva adelante o no, o me hunde o me manda a la quiebra. Entonces, dice que lo sano de esto es hasta el momento del 42. Hasta ahí pueden venir todos los que vengan de afuera, los que criticaron tardíamente, los revisionistas, pueden venir
Después pueden participar, pero ya no tienen voto. Pueden escuchar y opinar, pero no tienen voto. ¿Sí? ¿Esto se entendió? ¿Sí? O sea, yo tengo una duda. Me dice que sí. Hay La doctora de algo que Gregorio me dice que sí. algo que me cuesta entender. Valentina, vos, sí. Sí. En el caso que haya un acuerdo entre los quirografarios y haya uno solo, por ejemplo, con privilegio especial, con una hipoteca, él no se ve en el acuerdo. ¿Y qué posibilidad tiene, más allá de pedir la verificación de la ejecución de la sentencia, la ejecución verificatoria de la sentencia? No entiendo, o sea, si tiene un privilegio, ¿no se vería perjudicado si él no se ve incluido en ese acuerdo? No, porque él tiene el as de espada, que es poder continuar por el 126, se puede continuar con una ejecución especial. Él sigue adelante, o sea, no vota, pero él puede seguir adelante, él sigue en la ejecución. Sería entonces, como que mantiene la acción individual de él. Y de alguna manera, mantiene los derechos de seguir adelante. ¿Quién habló? Sí, ese acreedor podría, como dicen acá también, obviamente, podría hasta pedir la quiebra, porque ustedes fíjense por el 21, que los acreedores, los privilegiados, tienen que, solicitar la verificación, pero luego de ello pueden seguir con sus acciones individuales y hasta pedir la quiebra del deudor, ¿sí? Están en una posición más que favorable. Lo que pasa que, bueno, a ver, muchas veces también, como decía Selva recién, se busca, por supuesto, primero un acuerdo con el que tiene el as de espada de la base de tu negocio, de tu vivienda, de tu vida. Y también esa persona, y ya se sabe, tampoco le conviene seguir un juicio para terminar en una subasta, en un remate, en donde se sabe que también se cobra mucho menos. Entonces, la realidad es que, bueno, en muchos casos, en otros no, pero en muchos casos también se llega a un acuerdo con ellos de pago que permite, por supuesto, salvar el concurso entero, ¿no? ¿Se entendió, Valentina? Tengan en cuenta que todo... Sí, perfecto, me faltaba, sentía como que perdía el privilegio, como que esa parte no la entendía. Claro. No. Todo este proceso preventivo que viene de la ley belga, en realidad, porque en nuestro hecho había nada más que quiebra, y había prisión por deudas antes, en la época de Rosas, había decretos que incluso los condenaban a fusilamiento, no sé si se llevaron a cabo, pero había un decreto en la época de Rosas de fusilamiento. En 1902 viene la ley belga, que es la del concurso preventivo. ¿Preventivo de qué? Preventivo de la quiebra. Nadie quiere la quiebra. La quiebra es un proceso eminentemente liquidativo, es decir, te desapoderan de todo, te desplaza el síndico de lo que es la administración y estar al frente de tus negocios, te desplaza y se liquida todo para dividir los resultados entre los créditos que se hayan presentado. En el concurso preventivo, ustedes van a ver, primero, ¿qué previene? Por todos los medios posibles trata de prevenir la quiebra, porque a nadie le interesa que quiebra, a nadie le interesa que quiebre un sujeto en una comunidad, en un país, ni al sujeto, ni a la familia, ni a su comunidad, ni a un país. ¿Por qué? Porque ese sujeto formaba parte de un engranaje total, superior, que hace que pague impuestos, que le pague a ARBA, que tenga empleados, que pague cargas sociales, que le pague al Estado, paga la municipalidad tasa de seguridad e higiene, o sea, a nadie le sirve que se cierre un negocio. Y el legislador le da todas las chances posibles. Tanto es así que ustedes van a ver, primero preventivo, pero ¿de qué? Que no quiebre, que se quede en el concurso preventivo. El deudor dice, se llama convocatoria de acreedores, y hay un status quo, hasta acá llegué, momento, circunscribo esto para poder acomodar todas las deudas con ustedes y mantener la actividad de mi negocio, y seguir en el engranaje económico que estaba. Ese es el concurso. Ustedes van a ver un montón de situaciones que, si prevalecencia concursal preventiva,
¿Qué pasa si me piden la quiebra y yo pedí mi concurso? Prevalece mi concurso. ¿Qué pasa si no me dan los tiempos y ya me decretaron la quiebra? La puedo convertir. Y en el supuesto de que yo no llegue a obtener las conformidades y que no logre, porque todo esto es tendiente a eso que estamos hablando, a llegar a un acuerdo. Hasta el 49 que dice, se obtuvieron, dice un acuerdo, pero en realidad debe decir, se obtuvieron las mayorías, las conformidades, perdón. A partir de ahí viene el acuerdo, para poder acomodar toda su economía. Así todo, hasta ese momento, suponete que no hayan logrado, o que hayan logrado el acuerdo y te lo impugnen, porque también tenés el 50 que te lo pueden impugnar, ¿y qué pasa? Quiebra. Si prospera la impugnación, quiebra. Pero ahí viene el 48. En determinadas situaciones de algunos sujetos, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades anónimas, cooperativas, aquellas en las que el Estado, incluso ahora por la ley de medios también se incorpora, viene el procedimiento de salvataje. Fíjense ustedes, ¿para salvarlo de qué? Salvarlo de la quiebra. Y se abre el procedimiento de salvataje. Entonces, ustedes van a ver reiteradamente que la ley les da otra oportunidad. Es más, hasta el mismo concursado puede ir, finalmente puede competir, cuando se abre el registro en el salvataje, que se pueden venir terceros, incluso los empleados pueden formar una cooperativa. El mismo deudor, que no se inscribe, pero que compite, va a competir con el tercero y va a competir incluso hasta con la cooperativa, les diría. O sea, le dan una oportunidad más para que renegocie todo. Fíjense ustedes, el 43... Sí, amén, cuando dice, de también que el otro día lo hablábamos también con la doctora Cereijido el viernes pasado, como bien decía la doctora, el salvataje, que es un medio legal para ciertos acreedores, para ciertos deudores concursados, no para todos, de poder acceder previamente a la caída que representa la quiebra, de salvarse a través de este salvataje del artículo 48. Ahora, también a esto, y como modo de que se nota y es plausible en tribunales que la quiebra es lo último querido y buscado, es que se dan las creaciones jurisprudenciales doctrinarias de la tercera vía, del acreedor hostil, ¿no? Que buscan precisamente una chance más siempre, ¿no? Tener una chance más evitando la quiebra. Ahora, una cosita, Selva, antes de que sigas, perdón que interrumpa, sí. Ojo con el tema del artículo 42, esto no es a modo de examen porque nunca surge, ni tampoco es pregunta que la ha hecho nunca ni Horacio ni Guille, creo que tampoco, pero hubo un fallo en Mar del Plata hace ya unos cuantos años, yo me acuerdo, que era un acreedor que le pedía al juez que se decrete la quiebra indirecta del concursado. El juez agarró, vio el expediente, decretó la quiebra y el concursado, el abogado, con buen ojo, agarró ese expediente y dijo, formuló apelación de ese dictado diciendo que no había empezado a correr el periodo de exclusividad. ¿Por qué? Porque era un expediente que estaba hace 6 años como muerto ahí, y un acreedor dijo, bueno, listo, o sea, se consumieron los plazos, ya está, acá ya pasó el periodo de exclusividad, pasó todo, vamos a la quiebra y sigamos. Y el concursado con su abogado dijo, no, señor juez, acá en realidad el periodo de exclusividad nunca comenzó porque nunca se dictó la resolución del 42. Entonces, más allá de que es una resolución que casi siempre vemos, sobre todo en Mar del Plata, propuestas únicas, tiene que estar dictada. Aunque el juez diga, va a ser de 2 palabras y va a decir, atento a no haberse categorizado, comienza en el día de la fecha el periodo de exclusividad. O se fija el periodo de exclusividad desde el día de la fecha hasta tal día. Ustedes saben que son 90 o con posibilidad de extenderse 30 más, 120 en total. Pero si no está la resolución del 42, nunca comienza, y ya hay un fallo en Mar del Plata de antecedente de esto, que habían pasado, imagínense, la bronca de ese acreedor que
la Cámara lo confirmó y dijo, vuelva a primera instancia, díctese la resolución del 42 y que comience a correr el periodo de exclusividad. Claro. Cosas que pasan en tribunales, ¿no? Son notas de color. Es que cuando queda firme, acuérdense de las etapas concursales, instructiva preconcursal, instructoria concursal, y a partir de que queda firme la sentencia del 42, Ministerio Legis, empieza la etapa resolutiva. Son 3 etapas. Instructoria preconcursal, la instructoria concursal, que es todo lo que estuvimos viendo de la que es obtener las conformidades hasta llegar al acuerdo. Y después sería una 4ª etapa, una vez homologado el acuerdo y tomadas las medidas para su ejecución, a partir de allí empieza, que ahora quiero hablar de esto, empieza la etapa de cumplimiento, que es extrajudicial. ¿Se acuerdan? No, no sé si vinieron todos a la clase mía, cuando hablamos de etapas, el proceso concursal culmina con la homologación y la tomada de medidas y de seguridad para su ejecución. A partir de ahí, del 59, cesa el proceso como tal. ¿Pero qué logramos hasta ahí? Decir que hubo acuerdo, decir que a estos acreedores, los que los categoricé, que los voy a pagar de tal manera, pero como recién decía Silvana, ¿cómo era el acuerdo? Bueno, una espera de 2 años, una quita del 40% y cuotas anuales durante 5 años. Fíjense, tengo 2 de espera, ya tengo desde el 59 tengo 2 años de espera. Y a partir de ahí, 5 años de cuota. En la mejor, puede ser más largo todavía. Todo ese procedimiento es extrajudicial, más allá de que haya un comité de control, si lo hay, y si es un pequeño concurso, será el síndico. Más allá de eso, lo cierto es que culminó el proceso como tal, y queda, decía Mafía, el querido Mafía, en un estado larvario, porque la verdad que hay proceso, porque es la etapa de cumplimiento, que es la más importante. Hasta acá todo muy bonito, pero yo quiero cobrar lo que me prometiste. ¿Sí? Entonces, eso es rey. Otra cosa antes de irme de este tema, pronto pago. Ojo con el pronto pago laboral, sépanlo, porque el pronto pago es una figura importante para el examen. Artículo 16. ¿Quién me puede hablar del pronto pago laboral? Artículo 16. Algunos acreedores laborales cuyos créditos no estén controvertidos, antes decía que estuvieran en los libros y ahora no lo exigen, que no se sospeche la connivencia con el deudor y que surjan de los registros, pueden pedir lo que se denomina el pronto pago laboral. Es un recontra privilegio, les decía, porque no tienen que esperar. Si hubiera fondos líquidos disponibles, esos trabajadores, con el límite que dice la ley, van a poder cobrar se ha dado también esta ley, que es del 95. Las leyes de quiebra siempre se caracterizan porque tienen un entorno socioeconómico y político determinado. Cuando hay una gran crisis, la más cercana antes de ahora sería el 2001, lo primero que se modifica es la ley de quiebras. Bajo el régimen ese, de esa década del 90, que fue un principio de economicista, la ley tenía esa tesitura, tenía ese espíritu, que cuando se dicta, echó por tierra la 19.551, que tenía un espíritu más humanitario, mucho más protección a los trabajadores, mucho más amparo, que eran logros de las distintas ramas del derecho, particularmente el derecho laboral, volcados en logros en el caso de que quebrara la empresa. La ley esta, la 24.522, en la época en que fue sancionada, tenía un principio eminentemente economicista, por sobre lo humanístico.
Después sucedieron las grandes crisis y todas estas innovaciones y modificaciones que ustedes ven en la ley, es precisamente la ha ido humanizando. La formación de las cooperativas, el carácter. Hay un fallo que creo que se los pide, que se llama González Feliciana con empresa de transporte, algo así, creo que está en el campus este fallo, que era una señora allá en el 95, que venía en un colectivo y que tiene un accidente de colectivo, y la señora se ve seriamente perjudicada su salud, afectada, quebrada con el accidente. La señora en ese momento tenía, creo que algo de 65, 66 años. Se desarrolla todo el proceso de daño y es apelado, y en el transcurso entre el fallo de primera instancia y la apelación, la empresa se concursa. Entonces presenta el abogado. Al abogado ese hay que hacerle un monumento de la actuación que tiene. Es un fallo maravilloso, pero que trasluce un trabajo ímprobo del abogado de la señora González. Entonces, se concursa. Y cuando se concursa, como era quirografario, porque era un crédito que se lo tenía que ir a verificar como quirografario, y lo mandaban a la cola y no iba a cobrar nada. A todo esto habían pasado 10 años. 10 años. La señora tenía 75. Y el acuerdo que tenían para quirografarios era una espera de no sé cuántos años, 2, 3, 4 años, o 5, no me acuerdo, y pagos anuales, o sea que la señora terminaba de cobrar a los 96, 97 años. Ahí es donde el abogado se presenta diciendo que era una injusticia y exige que se le haga lugar incorporándola como un pronto pago. A lo que la gran parte, sobre todo el acreedor, el abogado del deudor, dice: de ninguna manera, el pronto pago es para los créditos laborales. Nada más, pronto pago laboral. Y la señora no tiene un crédito laboral. Entonces, ahí empezaron a hacer jugar, eso va a la Corte, y la Corte define diciendo de que es verdad lo que decía, y que el derecho humanitario, los tratados internacionales de los cuales nuestro país es signatario, que tienen este rango constitucional en el 75 de la Constitución Nacional, se tienen que anteponer, y principios humanitarios. Y esta ley en particular, es pro homine, quiere decir que prevalece por sobre el principio economicista el principio humanístico de la ley. Es un fallo súper interesante que tiene que ver con el pronto pago, por si les dicen nada más que laboral. Bueno, en este fallo, por una cuestión humanitaria, a la señora le habían acordado pagar, creo que eran 24 pagos mensuales, dividían en 24 pagos mensuales, y no, o sea que iba a poder disfrutarlo de alguna manera, el daño el resarcimiento del daño que sufrió. Pregúntenme ustedes. Chan. Lean pronto pago laboral, chicos. Artículo 16, no es nada complicado. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Ah, perdón, ¿quién me preguntó? Natalia, yo. De ese Sí. Tramita por un incidente que es específico. De pronto pago. ¿Y hasta qué momento lo puede resultar? No, cuando es... No. A ver, Silvana, corregime. No tiene límite temporal. ¿El pronto pago? No. El pronto pago Sí. o sea, el incidente de pronto pago. No tiene. Lo pueden hacer hasta el momento de acompañar todas las conformidades a la... En todo momento. Sí. Ya. Es más, siempre, bueno, con lo del pronto pago, da tanto para hablar, da tanto, porque en realidad, al ser acreedores, que siempre la ley se los trata de proteger, ¿no es cierto?, a los laborales por su naturaleza alimentaria, y porque además, sabiendo la protección de privilegio que tienen en la ley, que la verdad que es escasa, porque se dice, sí, los laborales son todos privilegiados. Sí, pero un privilegio que recae, chicos, en mercaderías y materias primas, que es lo mismo a decir muy, muy escaso, porque una vez que se van a liquidar las mercaderías y las materias primas, la verdad es que quedan sumamente desprotegidos.
Entonces, bueno, se les da esta posibilidad a los laborales de iniciar estos incidentes, de incluso de iniciar acciones laborales nuevas o continuar las anteriores, y también en el interín poder pedir como medida de pronto pago para anticiparse al pago mismo esta condición, ¿no? de pronto pago. Luego también es aconsejable que siempre verifiquen, porque más allá, si el pronto pago se resuelve con anterioridad, bueno, bien, valdrá la verificación. Si no, también siempre es recomendable que verifiquen y que queden asentados en tal carácter, ¿no es cierto? Pero no hay, en este sentido, no hay límite. Hasta la homologación, hasta el pedido de homologación lo pueden hacer. ¿Se entendió? No sé quién era que lo preguntaba. Sí, gracias. Como no encontraba ningún, o sea, no hace referencia a ningún... Mirá, vos habías apuntado lo de... Yo después quiero... ¿Qué cosa? No, pero no tiene que ver con el pronto pago, lo que quiero decir. No, si querés terminar con esto... Bueno, termino con esto. Bueno, no, porque... sí. Déjame cerrar esto. Bueno, ya cerramos con empezamos hablando de verificación, chicos, y de la tarea que tenía que desplegar, que lo habló Guadalupe, la tarea que tenía que desplegar el acreedor en la verificación tempestiva, y cómo se iban encarrilando y encadenando todo este proceso. Lo que a veces queda también ahí en el tintero, primero dos cosas que lo quería apuntar hoy cuando empezamos a hablar. Obviamente que esta verificación se tiene que autoabastecer, porque tiene efectos de una demanda, y que además, si es una verificación que se puede sustentar y que es digamos, lo debidamente completa y autosuficiente posible, bueno, va a ser menos fácil de derribar, de chicanear, ¿sí? Como se dice también, de meter alguna impugnación, algún incidente, etcétera, que después yo me vea como acreedor en la obligación de desplegar actividad jurisdiccional también. Ahora, esto en cuanto a la actividad del acreedor. Lo que yo les quería comentar, que visto desde la contracara de la demanda de concurso preventivo, que ya sabemos que no hay concurso preventivo de oficio, que lo tiene que necesariamente iniciar el propio deudor que pasa en estado de concursado, en este caso la prueba acá, para lo que es el estado de cesación de pagos, va a ser a modo de confesión. Fíjense la diferencia entre la actividad a desplegar y la prueba que va a tener que indicar el propio acreedor que quiere iniciar, en contraposición con lo que va a ser la prueba de su estado de cesación patrimonial, que va a ser una prueba confesional, ¿sí? ¿Por qué? Sí, porque tiene que decir los hechos reveladores del estado de ese estado cesante patrimonial, pero en definitiva, con el poco tiempo y el poco conocimiento que va a tener el juez, que antes de cualquier análisis va a dictar una sentencia, si están cumplidos los requisitos, se va a tener a modo de una confesión de ese estado. Y en este punto, esto solamente quería recordarles que tengan en cuenta, y ojo con esto, porque ya que también hablamos de las quiebras indirectas acá, tengan en cuenta el artículo 31, última parte, porque bueno, uno no puede tampoco en poco tiempo agotar todo el programa de esta parte, que son tantos temas. ¿Qué pasa, chicos, cuando es rechazada, desistida o no ratificada, en virtud del artículo 6, 7, 8, una presentación de concurso preventivo? Ojo con eso, apúntenlo, artículo 31, última parte. Si se rechaza, si se desiste el concurso o si no se ratifica, las personas que deben ratificarlo, lo reitero, del 6, 7, 8, no es que cabe una quiebra indirecta, ¿sí? Sino que la sanción que da la ley es que en estos casos las que se presentan dentro del año las que se presentan posteriormente, dentro del año posterior, no van a poder ser admitidas
si existieran pedidos de quiebra pendientes. Vuélvanlo a leer, vuélvanlo a ver el 31 y hagan como un ligamen entre este 31 infine con el artículo 10 de prevalecencia concursal preventiva. Eso, Selva, yo porque no quería que quede eso que lo tenía hoy rondando en la cabeza para hablar. Es que en realidad estamos hablando de 12 bolillas, no sé, es inabarcable, por eso les digo, lean el pronto pago, porque sí es un tema muy relevante, categorización es un tema muy relevante, verificación es la llave maestra de entrada al proceso. ¿Quién es la figura de todo esto? ¿Quién es órgano y quién es el funcionario? Tenemos al director al juez como director del proceso, funcionarios y órgano. El síndico es un órgano del proceso concursal. El secretario, los evaluadores y todos los que intervienen, hay muchos más, son funcionarios. Usted tiene que tener en cuenta Selva, los roles. ahí mencionan... El director del... Sí. Yo no lo leo esto, porque cuando bajo la escalera no como chicle. El nombre del fallo del pronto pago, no sé cuál mencionaste. Vos hablaste de un fallo de pronto pago. Sí, González Feliciana con empresa de transportes, no me acuerdo. Está en el campus, ¿eh? González Feliciana, es del fallo, bueno, reciente, no del 95, porque que le hicieron lugar fue con posterioridad, o sea, el fallo del 2010 será. Perdón, profe, ¿puede volver sobre este tema de órganos funcionarios? Porque en medio me queda confuso. El juez es el director absoluto del proceso. Pero es un órgano. No, el juez es el director. No. Órgano del concurso sería el síndico. El síndico. Y los demás secretarios, registros y demás. Es contradictor necesario y es funcionarios, exactamente. Okay. Entonces, si bien el juez es el director, la estrella de todo esto, la vedette de este proceso es el síndico, porque sobre él recae todo. Es decir, el juez, desde su escritorio, recoge todo lo que el síndico releva, investiga, audita, o sea, la voz de lo que está sucediendo es el síndico. Entonces, es la longa manus del juez. Por eso es la estrella. Sobre el síndico pasa todo. De todas maneras, el síndico muy pocas resoluciones puede hacer. Una de ellas es, que no entra en esta parte del programa, pero es la continuación de la explotación de la empresa y alguna otra cosita así, sin pedir autorización. Todo lo demás tiene que pedir autorización del juez, sin perjuicio de la importancia que tiene el síndico en este proceso. Tanto, más en la quiebra, le diría, en el concurso o en la quiebra. Tengan en cuenta la parte de desistimiento voluntario, desistimiento unilateral y bilateral, ¿hasta qué momento? O sea, ¿hasta cuándo? Yo pregunto, ¿hasta cuándo puedo desistir del proceso que yo mismo incoé? ¿Hasta cuándo puedo desistir unilateralmente? A la publicación del edicto. Exactamente, porque a partir de la publicación, de la primer publicación, ya se presume conocido erga omnes. Ese es el efecto que da. Entonces yo ya solo no lo puedo hacer. Y después, bilateral, ¿en qué momento? ¿Con quién tengo que consensuar? Con los que hayan, según sea la instancia, antes de la resolución del 36, con los que se hayan insinuado. Todavía no son pretensos. Antes de eso. Y después de la resolución, con los verificados y los declarados admisibles, que yo tengo que consensuar para desistir. Y después está el desistimiento, ese es el voluntario. Después está el desistimiento de sanción, que es cuando el 6, el 7 y el 8, cuando se trata de personas jurídicas, quien pide, nosotros en todas las personas jurídicas tenemos un órgano de gobierno y un órgano de administración. Entonces, y un representante legal.
por ejemplo, en una sociedad anónima, la firma, la representación legal, la titularidad de la quit, la va a tener el presidente, que a su vez forma parte del directorio, que es un órgano de administración, y la asamblea es el órgano de gobierno. Eso para que se ubiquen. Entonces, ¿quién puede pedir el concurso de Mar del Plata S.A.? La va a pedir el representante legal, que es el presidente, con un acuerdo del directorio, con un acta de directorio que diga, mirá, que deliberaron y dice, presentate concurso. Pero después tiene que ser, en realidad dice ratificado, pero debe ser la decisión, manifestar la decisión de continuar el trámite. Pero si dicen ratificado no le va a pasar nada. Pero en realidad, correctamente, es dicho la decisión de continuar el trámite. Dentro de los 30 días de presentación del órgano de gobierno. ¿Se entendió? El órgano de gobierno es la asamblea. El órgano de administración, el directorio, y el representante legal, el presidente. Cuando se presenta es con la anuencia de un acta de directorio que dice, nos presenta en concurso a la empresa. Y después la ratificación. Después tenemos, son personas jurídicas. Según sea el tipo social, será quien ejerza la representación, ¿no? Y después tenemos personas inhabilitadas, que va a ser a través de su curador o su representante legal. Las personas incapaces son los menores de edad, de manera que sus representantes legales son sus padres, que son los que están ratificados por el Ministerio Popular. Y en el caso de los incapaces de hecho, una persona privada de su libertad es un incapaz de hecho. De derecho, estoy diciendo, estoy mezclando las cosas. Él no tiene un curador, no es un inhábil, no tiene un curador. Entonces, él mismo podría, la doctrina dice, bueno, él no necesitaría ratificar la decisión de su concurso. Y finalmente está el tema del sucesorio, que dice que una vez que se presentó, porque el concurso es susceptible, sujeto, concursable, del artículo 2, ¿quiénes van a ser los que ratifican? Y dice, todos los herederos. Esto ya lo hablamos, por eso no voy a hacer hincapié. Todos los herederos es un término bastante laxo, en el sentido de que en esa sucesión, pero tampoco es tan relevante para ahora. No se consiguen todos, porque están peleados los cuñados, los hermanos, los primos, y generalmente es muy difícil de conseguir la unanimidad. Entonces, ahí es donde el juez puede llegar a ser una especie de Crandon Power, sería de que si hay una negativa caprichosa o infundada que se revele, el juez podría firmar por ellos, si es que acreditan eso. Pero sintetizando, si no ratificó la asamblea, o manifestó su decisión de continuar la asamblea, si no ratificó el juez, el Ministerio Popular o el curador, y si no ratificó la totalidad de los herederos, se lo toma como que desistido con desistimiento sanción, por incumplimiento. No cumplió, se lo castiga con el desistimiento, y lo cual le impide concursarse en un año calendario. Esa es la veda que le da. No va a poder concursarse. Había otra cosa más en cuanto a sí, que no haya publicado, que no haya depositado el dinero de las cartas, o que no haya depositado el dinero de publicación de edictos. Hoy ya no es tan así, porque los edictos también son electrónicos, pero lo intima, lo compele la demanda de inicio, la sentencia de inicio, perdón, lo compele a que publique en determinado plazo. Si no lo hace, se lo tiene por desistido como sanción. Son las 3 oportunidades en que el desistimiento se lo sanciona. ¿Y cuál es la pena para eso? No poder concursarse durante un año calendario. Es decir, si fue en marzo, será hasta marzo del otro año que no va a poder pedir su concurso preventivo. Chicos, estamos siendo las 4:30. Ustedes no me preguntan, así que voy a tomar lista para los que no le tomé. Sí, Selva, porque muchos ya están diciendo que se retiran, que tienen clases y cosas, así que ya vamos a estar terminando. Les tomo lista. Aldecoa,
Álvarez, Natalia, presente. Amoroso, Aranaga, Artazu, Aldecoa, Ávila, presente. Buena hora. Aldecoa, presente. Momento. Aldecoa, espérate. Presente. Aldecoa, te nombré hace 5 minutos. Buena Sí, hora. pero no pude activar el micrófono. Buena hora. Cabañares. Caliba. Camelino. Presente. Caliba y Camelino Caliba, los tengo presente. presentes. Caruso. Presente. Presente. César, Camila. Chapa, Laura. Consorte, Julieta. Correa, Anabela. Cortés, Juan Daniel. Davos, Andrea. Datoma. Di Paola, presente. Te tengo. Fratini, Ale, presente. Garciulo, Valentina, presente. Gómez, Micaela. Selva, Gómez. Marianela Di Paola. Se fue. Marianela Di Paola también presente. No puede usar el micrófono, sí. Bien, presente. Espérate que me perdí. Orni, Peralta. Legras, Jessica. Presente. Licata, presente. Licata, Malvina. Marcos, Mariano, presente. Martínez, Tomás. Martínez, no. Medina, Julieta. Olsa, Silvia. Pasica, presente te tengo, ¿no? Presente. Ponce de León, presente. Presente. Porté, presente, exacto. Presti, Trinidad, Presente. presente. Quiroga, Rocío Quiroga. Rosas Bilbao. Russo Aguirre, presente. Yo te tenía presente, a ver lo que sea. Ah, sí, sí. San Pedro, Lucía. Serrano. Sgromo, Guadalupe, presente. Sgrasuti, Abril, presente, te tengo, ahí te veo. Touceda, Santiago, no. Valdés, Mirna, te tengo presente. Y Cerdá, Sebastián, y de Stephanie. Presente. Fede, no te tenía el nombre. Fede, listo, chicos. Profe, yo yo, no estoy en la por lista. Supuesto. ¿Quién no está? Decime. Yo, bueno, estoy en la lista. Dale. Rodríguez, Santiago. Rodríguez. Santiago. Sí. Y Funes, Silvina. Sí. Y Funes, Silvina. Silvina, perfecto. Chicos, de más está decir que toda la suerte, desarrollen su tema bien, sepan su tema, que eso es muy bueno para iniciar el proceso, el proceso del parcial. Seguro que no vamos mucho más allá, 2, 3 preguntas más. Desarrollen un buen tema, impresionennos con eso. Y lean los puntos principales. Pronto pago, verificación, categorización, y el artículo 48. Les deseo toda la suerte. Sil, muchísimas gracias por acompañarme. Por favor. Y nos vemos. Por favor, un gusto. La semana que viene nos vemos, chicos. La semana que viene. Si les parece. Muchas gracias, hasta luego. En el parcial. Gracias. Buen fin de semana. Chao, Sil. Buen fin de semana para todos. Chao, Sil. Chao.